Este objeto que tengo en la mano tardará 500 años en desaparecer. Eso significa que, si Miguel de Cervantes hubiera usado un cepillo de dientes de plástico para escribir El Quijote, ese cepillo todavía existiría hoy en algún lugar del planeta. El problema del plástico es que es un material perfecto, barato, duradero, versátil, pero esas mismas virtudes son su mayor maldición, ya que, debido a esto, no muere, solo se hace más pequeño, convirtiéndose en microplástico. Hoy vamos a diseccionar cómo pasamos del milagro de la ingeniería a una crisis global y por qué reciclar, como nos lo enseñaron, no es la solución mágica que nos han comentado, que nos han dicho y que nos han prometido. Tu vida es más fácil con plástico. Contemos una historia rápida. Antes del plástico usábamos marfil para las bolas de billar, acabando con elefantes, y carey de tortuga para los peines. El plástico nació como una alternativa ecológica para salvar especies. Tras el segundo conflicto mundial, la industria química necesitaba un nuevo mercado. Pasamos de productos duraderos a la cultura de lo desechable. Desde los años 50 se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plástico, el equivalente al peso de 800.000 Torres Eiffel. Para entender por qué el plástico no desaparece, hay que mirar sus moléculas. La mayoría de plásticos son polímeros, del griego poli, que significa muchos, y meros, partes. Estos enlaces se crean mediante la polimerización de monómeros, derivados del petróleo y el gas natural. El enlace más común es el carbono-carbono, uno de los más fuertes de la naturaleza. Ahora, ¿por qué no se pudre? Las bacterias y los hongos han evolucionado durante millones de años para romper enlaces naturales, como la celulosa de los árboles, pero no tienen herramientas o enzimas para romper estos enlaces sintéticos de carbono. ¿A dónde va todo este plástico? Solo el 9% de todo el plástico que se ha producido se ha reciclado realmente. El resto termina en vertederos o en el océano, en lugares llamados islas de plástico. No son islas sólidas donde puedes caminar, donde pueden construir. Es una sopa como tal, densa con fragmentos de todo lo que se encuentra en el océano. La gran mancha de basura del Pacífico es ya 3 veces del tamaño de Francia. El problema no es solamente que se enreden los animales, la fauna, la flora acuática, sino que también es que se sienten llenos comiendo plástico y mueren de hambre con el estómago lleno de basura. El enemigo invisible. Fragmentos menores a 5 milímetros se desprenden de la ropa sintética al lavarla. El desgaste de los neumáticos y la degradación de las botellas plásticas también aportan. La cadena alimenticia dice así: el pez come microplástico, nosotros nos comemos al pez. Un estudio estima que los humanos ingerimos el equivalente al peso de una tarjeta de crédito cada semana. Degradación versus fragmentación. A diferencia de la materia orgánica, el plástico en el agua no se biodegrada, se fotodegrada. Los rayos ultravioleta del sol bombardean las cadenas de los polímeros, rompiendo los enlaces físicos y volviendo el material quebradizo. Aquí está el peligro químico real. El plástico no solo es un polímero, contiene aditivos como talatos para dar flexibilidad o bisfenol A para dar dureza. Al fragmentarse, estos aditivos se filtran al agua, lo que significa que engañan al sistema hormonal de los animales y humanos, alterando el metabolismo y la reproducción. Ahora, vamos a hablar de un tema delicado, la mentira del reciclaje y cuáles son las soluciones reales. ¿Es tan malo como se cree? ¿Es tan bueno como parece? Vamos a hablar del greenwashing. Las grandes corporaciones culpan al consumidor por no reciclar, mientras siguen aumentando la producción de plástico virgen porque es muchísimo más barato que el reciclado. Jerarquía de soluciones. La primera, reducir, es la única solución real. Si el grifo está abierto y la casa se está inundando, no lo dejas abierto, lo cierras. Segundo, economía circular, diseñar productos para que vuelvan a la cadena como tal y no para que mueran. Tercero, bioplásticos. ¿Pero son realmente la solución? ¿O solo es otra forma de basura? El problema de los bioplásticos. Existen dos tipos que solemos confundir. El primero es biobasados, hechos de plantas pero su estructura química es idéntica al plástico normal. Segundo, biodegradables compostables. Solo se rompen en condiciones de compostaje industrial, 60 grados y humedad controlada. Si esta bolsa termina en el océano, se comportará casi igual que una de petróleo, asfixiando la fauna igual de rápido. Llegados a este punto ambientalistas, no se trata de ser perfectos, sino se trata de ser conscientes.
evitar el sobreempaquetado y sobre todo, exigir leyes a los gobiernos como la prohibición de plásticos de un solo uso, que ya está pasando en Colombia y en varios países de Latinoamérica. El plástico no es el villano, nuestra relación con él sí lo es. Es hora de dejar de tratar un material eterno como si fuera algo que podemos tirar después de usarlo solo 5 minutos. A veces es difícil procesar la escala de lo que hemos creado. Hemos diseñado un mundo donde algo tan insignificante como el envoltorio de un caramelo está hecho para durar siglos, pero se usa durante pocos segundos. Hemos convertido un material tecnológicamente milagroso en un residuo trivial. Pero en este caso, la verdadera tragedia no es solamente que el plástico esté en el estómago de las ballenas o en nuestra propia sangre. La tragedia es que nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura de usar y tirar, olvidando que en este planeta el afuera no existe. Cuando tiras algo afuera, simplemente lo estás moviendo al patio trasero de otra persona, a la nariz de una tortuga o al vaso de agua de tus nietos. No necesitamos un puñado de personas haciendo cero plástico de forma perfecta. Necesitamos a millones de personas haciéndolo de forma imperfecta, pero exigiendo un cambio sistemático. Exigiendo que las empresas y los gobiernos dejen de externalizar el costo de su basura hacia nuestra salud y nuestro futuro. La próxima vez que tengas una botella de agua en la mano, recuerda, no eres solo un consumidor, eres un ciudadano, eres parte de este ecosistema y, a diferencia del plástico, tu paso por este mundo es breve. Asegúrate de que lo que dejes atrás sea algo que valga la pena heredar, porque el plástico es eterno, pero nuestra oportunidad para arreglar esto no lo es. Y bueno, llegados a este punto les quiero comentar que se suscriban, que comenten el video,